Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de medios para presentar la 25 Feria Agroalimentaria de Jaraíz de la Vera. Gracias, alcalde, por presentarla aquí en Concejala de Turismo, en esta sede de la Diputación Provincial de Cáceres, que también, pues de alguna manera, va a formar parte de esa feria con una financiación de 18.000 euros que hoy aprobaremos en el Pleno de la Diputación de Cáceres, que se celebrará a las 11:30. Por tanto, el compromiso de la Diputación sigue vigente con todos los pueblos de la provincia de Cáceres y, en este caso, con Jaraíz de la Vera, demostrando que también pues, apostamos y ponemos en valor nuestra identidad gastronómica, como es el pimentón, como es todo el embutido que tiene ya no solo lo que es el pueblo de Jaraíz, sino toda la comarca de la Vera, que además aúna en esta feria, que además pude disfrutarla el año pasado, un montón de productos del norte, un montón de productos del norte de la provincia y especialmente, como no puede ser de otra manera, de Jaraíz de la Vera. Y muchas gracias, ¿no? Pues de manera muy especial a Javier Prieto, diputado de la Diputación Provincial de Cáceres, por acompañarnos, por también acompañarnos en la pasada edición y esperando, ¿no? Pues que también podáis y que puedas acompañarnos en la edición in situ en nuestra feria agroalimentaria. También nos acompaña Sara García, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Y es para mí un honor estar hoy aquí como alcalde de Jaraíz de la Vera y poder compartir información sobre un evento tan significativo para nuestra villa. Nada más y nada menos que la 25 edición de la Feria Agroalimentaria, que se celebrará del 17 al 20 de abril, coincidiendo con la Semana Santa y también, se ha dicho, coincidiendo con la floración del cerezo en flor. Este año, además, se pone en valor que es un evento más que consolidado, ya que la feria no solo conmemora 25 años de exposición de nuestros productos locales, sino que también refleja el esfuerzo conjunto de agricultores, industriales y comerciantes de nuestra región y también pues, de nuestro país. Jaraíz de la Vera se enorgullece de ser la capital mundial del pimentón, un producto emblemático que representa nuestra historia, cultura y la dedicación de nuestros agricultores y que siempre nos acompaña. Esta feria además consigue que cada año la visiten unas 20.000 personas, aunque el año pasado dudo que llegásemos debido a las inclemencias meteorológicas, que al final pues tuvimos que cambiar incluso la ubicación e instalar una carpa para continuar con la celebración de la propia feria agroalimentaria. La inauguración será el día 17 de abril en el Teatro Cine Avenida, también en la misma feria, además en el epicentro de la propia Avenida Elluste, y los objetivos de la feria pues son claros. En primer lugar, pues promover la agricultura local. Queremos dar a conocer el importante trabajo que realizan nuestros agricultores, quienes aportan calidad y sabor a nuestros platos. Estamos desarrollando una escuela profesional de agricultura ecológica y también ellos darán a conocer pues la potencia y el contenido de esta escuela profesional para que luego puedan incorporarse al mercado laboral. También queremos fortalecer la comunidad, ¿no? Este evento creemos que es una oportunidad de nuevo para unir a todos los actores del sector agroalimentario, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas, ya que la feria, como decía, se desarrolla en la calle, en la avenida de Yuste. Y queremos pues también fomentar el consumo responsable a través de la educación. Queremos que el público valore de nuevo y elija productos de calidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible de nuestra economía. Durante estos 4 días de feria hemos preparado una programación muy variada y atractiva que incluye pues, más de 30 stands de exposición y venta con una amplia gama de productos agroalimentarios donde los asistentes podrán conocer de primera mano la propia calidad de los productos, actividades culturales y recreativas para hacer de la feria un evento familiar y entretenido con músicas y danzas que reflejan nuestras tradiciones y costumbres con nuestros grupos de folclores locales desde niños a mayores. Degustación también a través de la compra para que todos puedan disfrutar y apreciar los sabores que nos caracterizan, donde no podrá faltar, pues ya se ha dicho, nuestro pimentón de la Vera, denominación de origen protegida, y para ello este año como novedad instalaremos varias mesas con sillas altas para que el público pueda consumir productos de allí que se adquieran o de los establecimientos de comida y bebida de la localidad. Queremos seguir impulsando y poner en valor nuestro comercio y hostelería y que el público compre y consuma aquí, ahí en la propia feria, en Jaraíz de la Vera.
Y bueno, pues aprovecho también para marcar, ¿no? Y que Jaraíz de la Vera pues está de moda. No hay un mes en que no inauguremos un comercio, un bar, un pequeño negocio que en definitivo se renueva, resurge y hace que el pueblo pues se mueva y crezca. También estará presente entre las casetas de la feria pues la oficina de turismo de Jaraíz de la Vera, que esos días se traslada a la calle para acoger a los visitantes, y la feria permanecerá todos los días abierta en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, y tanto por la mañana como por la tarde hay programadas visitas guiadas que partirán del punto de información turística. Termino. Quiero invitarles a todos a asistir y disfrutar de esta celebración de nuestra herencia agroalimentaria a través de esta edición que de nuevo cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y en la que se espera superar la cifra de asistentes del año pasado. Su presencia y cobertura son fundamentales para que este evento sea un éxito y para que juntos sigamos promoviendo lo mejor de Jaraíz de la Vera, lo mejor de la provincia de Cáceres y lo mejor de Extremadura.